Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Ahora Todos Tienen Podcast. Mi nombre es Eduardo Pastor y no estoy solo en este programa, sino que estoy con mi amigo Diego Forgan. Diego, ¿cómo estás? Y acá andamos, Edu, la verdad, de una semana medio complicada. Estoy, te diría, hoy al 70%. Calculo que a raíz de un virus estomacal que me ha atacado el día jueves. Así que, bueno, llevándola, tratando de estar un poquito mejor, calculo que este episodio me va a ayudar a levantar un poco. Así que estoy expectante, es un episodio especial para nosotros. Ahora vas a contar por qué, pero tengo muchas expectativas acerca de lo que vamos a vivir en esta hora más o menos de capítulo. Así es, Diego ahí aprovechó para introducir un poquito, como habrán visto en las promociones que estuvimos lanzando. Hoy tenemos un nuevo invitado, que en un esfuerzo enorme de producción logramos tener al señor David Orcada, el creador, fundador, CEO de El Galpón Gamer. Y David, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Ahora Todos Tienen Podcast. La verdad no sé si estoy a la altura de semejante presentación, porque la verdad que me presentaron con bombos y platillos y nada, soy un ser humano de a pie normal, me pueden llamar el gringo, todo el mundo me conoce por el gringo, todo el mundo me dice gringo, es un apodo que he heredado de mi padre, mi viejo me lo decía de chico y bueno, he tratado de usarlo ahora, y bueno, todo el mundo me dice así, pero bueno, nada, me siento casi de la realeza con semejante presentación. Bueno, tratamos de hacer por lo menos sentir cómodos a los invitados, así que por eso arrancamos bien arriba, como se lo merecen. Gracias, gringo, por acompañarnos. Y Diego quiere iniciar la charla. A ver, dale, Diego. No necesariamente quiero hacer un comentario a raíz de lo que dijo él, que es que muchas veces yo también me siento medio inflado por mi co-host y muchas veces lo he blanqueado, así que es una característica típica de Edu hacer eso. Se lo merecen, no es menos de lo que se merecen. Bueno, gringo, contanos un poco para la gente que no conoce, que seguramente, ojalá después de este episodio vayan a tu Instagram. Contanos qué es el Galpón Gamer, como para empezar. Bueno, la idea del Galpón Gamer la idea en la cabeza empezó hace bastante tiempo y arrancó como un lugar, como la idea de tener en algún momento un lugar físico para mí. Yo soy coleccionista y la idea era tener una especie de playroom para un nene grande, o sea, donde tener todas mis cuestiones vinculadas al coleccionismo y vinculadas a esas cosas que te hacen de alguna manera viajar un poquito en el tiempo. Entonces, inicialmente el Galpón Gamer empieza como un proyecto cuando nos mudamos con mi esposa y con mi hijo a la casa donde ahora vivimos. Esta casa tiene un jardín grande y al fondo del jardín hay un galpón. Y yo siempre dije, cuando nos mudamos y estábamos en obra, que el galpón en algún momento se iba a convertir en un galpón gamer. Primero era un galpón retro, después hasta que en un momento fue el galpón gamer. El galpón gamer era no más que un juntadero de materiales y cosas de obra. Para mí ese momento no iba a llegar nunca. Y como ese momento me parecía que se iba a empezar a dilatar y que estaba lejano, me pareció que estaba bueno que el concepto de lo físico pasara a lo virtual. A lo largo de la pandemia, del año duro de la pandemia, me empecé a conectar con un montón de proyectos de emprendedores que me llamaron mucho la atención y que me parecieron muy copados, que a través de esos proyectos se trataban de recuperar pedazos de lo que vivimos nosotros a lo largo de la década del 80, del 90. Yo soy del 80, tengo 41 años. Y en esas dos décadas, 80 y 90 hasta el 2000,
pasaron un montón de cosas, crecimos y evolucionamos con la tecnología y se vio un desarrollo muy importante en lo que fue el campo de los videojuegos, el campo de la tecnología, y vivimos una infancia muy rica en cuanto a lo que fue la cinematografía, los dibujos animados, los muñecos y demás. Y me empecé a conectar en ese tiempo de estar muy encerrado y no poder salir, con proyectos que me permitieron de vuelta, casi como si fuera un pibe, empezar a salir a través de la cabeza. Y ahí es donde empecé a cranear un poco la cuestión del Galpón Gamer desde el punto de vista virtual. Porque dije, bueno, estos proyectos están buenísimos y me parece que deberían tener mucha más visualización de la que tienen. Fue ahí que empecé a visorar que quizás el Galpón Gamer era una forma de empezar a darle más proyección a proyectos que a mí me habían impactado muchísimo. Fue el caso de los chicos de Bastín Colecciones, el caso de Fercho Escola, que desarrolló el libro Marquesinas, Jonathan de Fonconauta, y bueno, fueron todos proyectos que he ido invitando al canal y que he tenido la posibilidad de verme como invitados. Y empezó por ahí, de hecho el primer vivo que yo hice fue un vivo que hice solo en la cuenta de Instagram, donde hice una suerte de manifiesto contando de qué venía el proyecto, contando esta parte, la parte física, la parte real del galpón, donde estoy hablando ahora mismo, y la parte y la idea de que fuera un espacio para emprendedores, donde yo pueda mostrar sus proyectos, donde pueda hablar con ellos de sus proyectos y fundamentalmente donde pueda mostrar a la persona atrás del proyecto. Porque a veces hay una falsa concepción de que muchos emprendedores o muchos emprendimientos son grandes empresas y que los emprendedores son gente con mucha guita que no tiene otra cosa que hacer que, bueno, dedicarse a eso como hobby, y en realidad es todo lo contrario. O sea, yo con toda la gente que me crucé, es gente 11 puntos. Y después es gente de a pie, que labura de lunes a sábado, que tiene laburos que no tienen nada que ver con sus proyectos. Totalmente. Y sus proyectos son el tiempo que le queda libre después de su laburo y de su vida. Entonces, me parecía muy valioso visualizar que uno puede alcanzar sus sueños y que no necesariamente hay que ser mega multimillonario para pelear por ellos. Y de ahí vino la idea del Galpón Gamer virtual, donde, gracias a Dios, hasta el día de hoy, me he podido dar el gusto, porque la verdad es que las entrevistas, como he dicho en un par de entrevistas, tienen un pedacito de egoístas, porque yo las hago pensando en mí, en las personas con las que quiero hablar, a las que quiero conocer, muchas de las cuales ya he podido conocer, y esperando que a la gente se enganche tanto como me engancho yo con el proyecto. O sea, porque cada entrevista y cada emprendedor que yo entrevisto y que me cruzo, cada persona que pasa por el galpón, para mí tiene un peso importante. Entonces, yo tengo la ilusión y la fantasía de que a la gente que está del otro lado le pegue de la misma manera. Sí, hay veces que, hablando del tema del coleccionismo y de los muñecos y de la cultura pop que nos apasiona, de las películas, hay veces que la gente que lo ve de afuera es como que, bueno, juntás juguetitos, o bueno, sí, mirás una película muchas veces, o es la única película que te gusta, es la única película que ves todo el día, y es difícil transmitir eso otro, que es lo que realmente nos apasiona, ¿no? Entonces, mediante estas entrevistas, bueno, hace un tiempo estuviste entrevistando a mi cuñado, el señor Agustín Huerta, que también comparte nuestra misma pasión y que también ha sido invitado de este podcast, charlando de Star Wars y de coleccionismo también. Y está buenísimo esto de poder transmitir
lo que decías vos, ¿no? La gente, los proyectos, el quehacer, las dificultades también, porque muchos de esos proyectos llevan un montón de tropiezos y de piedras en el camino que hay que superar, y más en la situación en la que estamos, ¿no? En el país. Capaz que si lo haces en otro lado es un éxito y te llenas de guita, y acá hay que remarla grosso para poder salir adelante y poder hacer lo que en el lugar físico, digamos, medio aguantadero de materiales mientras te mudabas, y después lo empezaste a cranear como algo virtual, pero ahora pasó de nuevo al plano físico, digamos, ¿no? Porque es el espacio donde estás ahora, y con las fotos que subís, que compartís en tu Instagram, vamos viendo colecciones, juguetes, cascos, álbumes de figuritas, un montón de cosas que vas teniendo. Contanos ahora cómo volvió a pasar al lugar físico, digamos, cómo de lo virtual volviste a lo material. Bueno, el galpón pasó su proceso. Si yo mostrar, en algún momento creo que voy a hacer una antes y un después. Creo que tengo fotos del galpón, de lo que era a lo que es ahora. Lamentablemente no tengo fotos de adentro del galpón, de lo que era antes. Una consulta te hago. ¿El galpón físico, fue siempre aceptado o hubo que hacer una tratativa ahí? No, la verdad que es una excelente pregunta, porque mi mujer, Natalia, que ella es diseñadora gráfica, la verdad que se puso gran parte del galpón al hombro, porque, a ver, cuando el galpón se vació de materiales y cuando se terminó la obra en casa y terminamos de construir y se terminó, y llegó un día que se terminó, yo tengo 2 cuentas de Instagram, una que es mi cuenta personal y después la cuenta del Galpón Gamer, y me acuerdo, tengo un posteo donde el maestro mayor de obra dijo, bueno chicos, hoy se termina, y vino ese día a la mañana, y el día ese a la noche dijo, chicos, se terminó. Nos dimos un abrazo, lagrimeamos un poco porque fue todo un proceso de un año, la obra, y la verdad que fue un proceso de un año difícil de llevar como toda obra, pero precioso, o sea, donde no hubo una discusión, hablo con el maestro mayor de obra, que fue el que llevó adelante la obra, y cuando se terminó, claro, el galpón quedó detonado, la verdad que quedó una detonado. Bomba, habían tirado una bomba. Exactamente, era Kosovo de posguerra. Y yo lo miraba y decía, bueno, ya está libre, ahora hay que darle forma. Y mi mujer se puso mucho al hombro el tema de ayudarme a darle forma. Me dijo, bueno, lo vamos a pintar ya para cuando el maestro mayor de obra había terminado, el galpón por lo menos estaba pintado. O sea que las paredes estaban blancas, o sea que zafaba un poco más. Le faltaban un montón de cosas. Y yo, para mí, lo que a ella tiene un ojo muy de diseñadora gráfica, hace 20 años que trabaja en la industria del diseño, y ella tiene un ojo muy de diseño, muy de estética, y yo quería el galpón así como estaba, ya era pegarle una dámelo barrida. Ahora. Claro, dámelo ahora, pelado, pero dámelo ahora. Claro, pegarle una barrida, traemos un par de sillas, una mesa y ya estábamos, y listo. Y de a poco, bueno, le fuimos, yo fui el que se me iban ocurriendo ideas y Nati la fue llevando al plano real. Empecé a meter algunos muebles y a meter algunas cosas, y ella le fue dando el toque ese bien de diseño y me fue aconsejando, che, esto mirá, te conviene ponerlo así. O sea, ella fue un motor muy importante en esta movida, porque pasó algo que se repite bastante seguido desde que yo tengo este espacio en casa. Yo tengo un lugar propio, y creo que lo dije en algún posteo en mi cuenta, el galpón es como mi pequeño lugar en el mundo, son mis pequeños 20 metros cuadrados en el mundo. Y Nati, me acuerdo que una vuelta entró, yo estaba sentado en el escritorio donde estoy sentado ahora, y estaba mirando hacia un mueble donde tengo un televisor de tubo, una videocasetera y una Super Nintendo que fue una donación de un amigo. Y estaba la Super Nintendo prendida en la pantalla de demo del Super Mario Kart.
Y el día estaba nublado, la verdad que hacía frío ese día, estaba medio destemplado, y yo estaba sentado mirando para el lado de la tele. Y mi mujer vino a preguntarme, no sé qué, entró, y yo estaba flasheado miraba para el lugar donde tengo los cascos, donde tengo las figuras, Y mi mujer me hizo un comentario que resume un poco lo que es el lugar físico para mí. Me dice, sos como un nene acá adentro. Y la realidad es que sí, soy como un nene acá adentro. Acá recuperé un pedazo o sea, a través de un montón de cosas, recuperé un pedazo de mi infancia. Y el galpón se concretó en su formato físico después de que terminó la obra, con laburo, ayuda de mi mujer y con tratar de darle forma y de ponerlo cada vez más lindo. No deja de ser un galpón. O sea, no es que es una mega oficina con super setups. Acá es todo recontra analógico. Hay 2 televisores de tubo, una Super Nintendo del año 93, y lo más tecnológico que tengo ahora es el iPad desde donde estoy transmitiendo y mi celular. El resto es todo tecnología old school. Y me hace feliz, la verdad. Y me hace feliz, la verdad que me hace feliz. No quería el espíritu también del lugar físico, un poco el tema de que sea un galpón, que el nombre del Galpón Gamer apunta un poco a eso. Nunca va a dejar de ser un galpón. Es esto, es lo que hay, es rudimentario, es tosco, es ecléctico, porque si ustedes lo vieran en el lugar donde estoy, hay un poco un cambalache lindo de un montón de cosas viejas, y es eso, es un galpón. Nunca va a haber grandes setups de los que se muestran en YouTube con mega cargas tecnológicas de super CPUs, de mega monitores, de luces que se prenden por todos lados. No, yo acá tengo 2 lamparitas de 150 en el techo, un velador arriba del escritorio, una estufa para no cagarme de frío porque hace frío en el galpón. El galpón lo que respeta son las estaciones del año. En invierno es fresquito y en verano es bien calentito. Entonces, en verano voy a tener que pensar algún tipo de acondicionamiento. Ahora en invierno estoy calentito porque me traje una estufa. Pero es un galpón y yo quiero que la mística siga manteniéndose de esa manera. O sea, el día de mañana siempre digo que cuando esto se termine y podamos volver a juntarnos y a vernos y a pegarnos un abrazo con mayor naturalidad como lo hacíamos antes, el galpón va a ser un punto de reunión y los vivos van a ser en una mesa redonda con sillas probablemente de cada pueblo un paisano, y se transmitirá de ahí. Y me fijaré si tengo que comprar una cámara o no sé, la verdad no sé, será muy rústico como lo es ahora. Muy bien. Convengamos que lograste el sueño de muchos, digamos, ¿no? El galpón es el sueño de muchos, el lugar. Sí, lo sé. Sí, lo sé. El lugar, claro. Nuestro lugar en el mundo, nuestros, como decías vos, los pequeños metros cuadrados donde cada uno es feliz con sus cosas, con lo suyo, con sus colecciones, con sus muñecos, etcétera. Diego. Sí, bueno, yo iba a hacer una pregunta que venía más o menos por ese lado también, muy relacionado, que es que creo que muchas de estas cosas, de tener el lugar propio, de tener la colección y todo, a todos creo que nos dispara del hecho de haber sido chicos y tener todas estas cosas y por ahí no tener el recurso económico para tenerlo en ese momento. Después empezás a laburar, generás un billete y decís, bueno, ahora voy a adquirir todo eso que no pude tener en aquel momento, o que sí y después me deshice y ahora lo quiero recuperar. Entonces mi pregunta era, ¿conservás muchas cosas de cuando vos eras chico o muchas de las cosas de la colección las fuiste adquiriendo después? No, yo la verdad voy a tirar lo que siempre digo, tiro el momento bajón de todos tienen un podcast. Ahora se viene el momento bajón, lo musicalizan y igual levanta rápido. Yo digo siempre esta parte, digo levanta rápido porque
es una parte de mi vida de la que yo no reniego y que la cuento con alegría porque estoy charlando con ustedes un viernes a la noche. Digamos, si la historia fuera otra, no estaría pasando esta situación. Yo de pibe tuve leucemia y estuve en tratamiento desde los 6 años hasta casi los 15. Entonces perdí casi toda mi infancia y una parte de la adolescencia. Con mis viejos y con mi hermano alquilamos mucho, ellos alquilaron y nosotros fuimos nómades durante muchos años y nos mudamos 21 veces. Por ende, gran parte por no decir, te diría la totalidad de las cosas que tuve de pibe desaparecieron, las que tuve, y hubo un montón de cosas que no pude tener, por 2 factores, por mi leucemia y el tratamiento en el año 86, más allá de que lo cubría la obra social, había un montón de extras que no los cubría, y eso demandaba una inversión de dinero importante, y eso hacía que fuéramos una clase media hecha pelota, y bueno, había un montón de cosas a las que yo no podía acceder. Me acuerdo de haber tenido un montón de muñecos de He-Man, que las mudanzas se fueron llevando paulatinamente. Playmobil, gracias a Dios, tuve varios. De hecho, conservo el barco pirata de Playmobil que me regalaron cuando cumplí 7 años. Yo estaba internado en ese momento y fue un esfuerzo, me acuerdo, fue un esfuerzo de toda la familia de regalarme el barco pirata y todavía lo tengo. Y eso lo conservo con mucho cariño porque te diría que es lo único que me quedó de mi infancia. Es el único juguete que me quedó de mis 7 años, es el barco pirata. Y después sí, de grande, como bien decían, uno empieza a trabajar, empieza a independizarse, empieza a entrar un mango, empiezas a tener un resto y empiezan a pasar 2 cosas. O tratás de recuperar lo que tuviste y querés volver a tener lo que tuviste en algún momento, o tratás de tener lo que no pudiste tener en ese momento y ahora querés tenerlo, para completar como si fuera una parte del rompecabezas que nunca estuvo. A mí me pegó más cuando empecé a coleccionar, me pegó más por buscar las cosas que de pibe no había podido tener. Y empecé mis colecciones, arrancaron desde ahí, desde lo que no había tenido. Porque pensé, bueno, lo que tuve, lo tuve, o sea, y lo disfruté. Se perdió, se lo llevaron las mudanzas, desapareció, pero lo tuve y lo disfruté, porque tengo claros recuerdos de haber jugado con los muñecos de He-Man, de G.I. Joe, con los Playmobil, y todo eso lo disfruté. Ahora, me quedó como anudada la garganta con lo que no tuve, y me hubiera encantado tener de pibe. Y entendía por qué no lo podía tener. O sea, no era un nene caprichoso que le decía a mi viejo, dale, comprame un Game Boy. Porque en ese momento, comprar un Game Boy en el año 89 era como hoy comprar 2 PlayStation 5. O sea... Perdón, voy a hacer la acotación que tengo que hacer. Pará. Voy a hablarlo yo. Voy a presentarlo yo porque yo ya sé qué vas a decir. Ahora es el momento donde Diego me tira una patada porque yo tuve una Game Boy de chico. Dale, hacelo, Diego, dale. Hacé tu gracia. Bien, en Argentina nadie jugó al Game Boy de manera oficial. Todo el mundo lo emuló la primera vez que jugó al Game Boy. Si tuviste Game Boy en los 90, yo no quiero decir nada, pero para mí, cheto. Listo. Así que... O sea, si sos de manual. No conozco a nadie en este país que me haya dicho o que pueda afirmar que cambió un Pokémon en un recreo. Porque lo tenía uno solo del curso, el Game Boy. Yo no quiero meterme, yo no quiero picarla, como se dice ahora, pero yo iba a un colegio estatal en Villa Pueyrredón. El colegio es un colegio grande, tenía 3.000 alumnos, era un colegio gigante, era más de media manzana el colegio. Y en todo el colegio había un pibe que tenía Game Boy, al que lo perseguíamos ferozmente para ver qué juegos tenía y para tratar de, en algún momento, tener el Game Boy en las manos y poder jugar. O sea, y tener la emoción de poder jugar con... Aparte, el Game Boy era toda una cuestión de... No era un jueguito electrónico. Yo tuve, por ejemplo, no tuve Game & Watch, que fue lo previo al Game Boy.
No tuve los Casio, ahora estoy atrás de un Western Bar de Casio, que fue uno de los juegos que Casio competía con Game & Watch, y hubo un par de Casio que a mí me quedaron grabados en la cabeza y que ahora me encantaría conseguir. Pero tuvo una marca que era económica y había comprado 7.000 franquicias al mismo tiempo, que eran los Tiger. Y vos jugabas con el Tiger y estaba todo bien, pero una cosa era jugar con un Tiger, con un Game & Watch, con un Casio, pero otra cosa era el Game Boy. Vos le metías un cartucho igual que le metías a un Family, igual que le metías a una NES, igual que era como la consola que vos podías tener en tu casa, que tampoco era para cualquiera, nadie podía tener una NES tampoco, pero en el bolsillo del delantal. Era una locura. Y a mí me picó por ahí, me picó por ese lado. Es que, a ver, por citar, por ejemplo, el Pokémon que nombré recién, o el primer Super Mario de Game Boy, el segundo Super Mario también, todos son infinitos escalones arriba de lo que sería un Tiger, por ejemplo. Yo recomiendo en YouTube el Angry Video Game Nerd, si no lo han visto, recomiendo que lo vean. Hizo un capítulo sobre las versiones de Tiger de los videojuegos y no, son difíciles. O sea, no digo que en ese momento no estén buenas, pero hoy no resisten mucho. Y no. Los juegos de Game Boy eran juegos hechos y derechos completos. Calidad Nintendo, ¿no? Como quien dice, no se puede igualar. Dos cosas voy a decir a mi defensa. La primera, gringo, quiero decirte que Diego es un amante acérrimo de Nintendo. Sí, ahora tiene una Switch y casi que le hace el amor todas las noches, así te lo digo. Te envidio profundamente. No, pero yo te envidio a vos con la Super Nintendo. Yo fui pibe de Sega y todos los que tuvimos Sega, creo que en el fondo sabemos que la Super Nintendo es mejor. O sea, tiene el Super... Así como me bardeás a mí por la Game Boy, yo ya te lo dije. La Sega era de cheto. El que tenía Sega era de cheto. Mirá, la Super Nintendo tiene el Super Mario World y ya con eso le gana todo el catálogo de Sega completo. Bueno, yo la verdad que ahí me meto, ahí la pico fuerte, porque yo tenía compañeros que ya en el secundario, ya década del 90, año 92 yo terminé el primario, en 93 ya estaba en el secundario, y me acuerdo que yo tenía dos compañeros en el secundario, uno tenía Sega y el otro tenía Super Nintendo. Y el que tenía Super Nintendo la tenía más grande, pero por una cuestión de que los juegos de Sega eran más baratos. De hecho, Sega sale al cruce de Super Nintendo con un catálogo más amplio de juegos más baratos, pero Super Nintendo era Super Nintendo. Y Super Nintendo, me acuerdo, cuando yo compraba, era un adicto consumidor de revistas de juegos. Action Game, Club Nintendo, Hobby Consolas, las que había en el mercado. Yo me acuerdo que tenía una cuadra del colegio secundario donde iba, un kiosco de diarios, y me había hecho cliente del kiosco de diarios porque revista de juegos que aparecía, revista de juegos que le compraba. Y me acuerdo de la edición de Hobby Consolas española, cuando sale con un VHS presentando a través de Herbe, presentando la salida de Super Nintendo con el enunciado El cerebro de la bestia. Creo que lo vi 100 veces en una semana ese video, lo quemé, lo derretí porque vos veías los gráficos de Super Nintendo y era flashero totalmente. Bueno, hoy, después de 30 años de no poder tener una Super Nintendo, tener una Super Nintendo acá es un viaje total. Es un viaje, aparte que soy recontra Nintendero, o sea, banco a Sega a morir, me encantan los juegos de Sega, tengo una mini Mega Drive en mi cuarto, pero soy recontra Nintendero, o sea, a morir. Y me encanta, aparte, me encanta lo que Nintendo, la apuesta que hizo Nintendo, no solamente en las consolas, en las consolas hogareñas, sino la apuesta que hizo en las consolas portátiles, en la evolución de la portabilidad de las consolas de Nintendo. Y por eso me volvió tan loco. Y de ahí, bueno, es de donde parte mi flash de coleccionismo en lo que es retro gaming. Ahí en retro gaming apunté a Nintendo. Vos sabés que yo tuve una experiencia similar.
creo que le he contado en uno de los episodios, pero yo tenía un amigo que tenía la Super Nintendo y yo tenía Sega, obviamente porque él tenía más posibilidades de tener la Super Nintendo, y yo cuando iba a jugar allá me daba cuenta, o sea, es otra cosa. Y la gente que defiende a Sega como mejor consola en los 16 bits y todo, muchas veces lo que acusan es, no, porque son juegos más maduros, el otro es un fontanero que agarra un honguito y tiene un dinosaurio. Y, a ver, está bien, tu Mortal Kombat tiene sangre, te lo banco, pero juego por juego le gana para mí Super Nintendo sin lugar a dudas. Igual para mí ahí hay una... Ahí es donde en los que somos jugadores de esa época, en los que somos, como yo digo, los jugadores de la vieja escuela, yo tengo amigos que son recontra fanáticos de Sega y que ahora están delirados porque Sonic cumplió 30 años o 30 y no sé cuántos años, y está fantástico. Pero ahí es donde me parece que no hay grieta, porque a ver, yo agarro la Mini Mega Drive y flipo jugando a los juegos del catálogo, porque aparte la tengo flasheada, entonces tengo como 100 juegos de los 30 originales que viene, y me vuelvo loco con todos los títulos que tiene, el Golden Axe, el Altered Beast, a ver, tiene unos juegazos de la hostia y es indiscutible. Y después nos podemos poner a discutir qué te gusta más o qué te gusta menos. Ahora, si vos me decís, ¿te tenés que quedar con una de las dos y tenés que erradicar a la otra del mundo? No, la verdad que no. Yo no podría ponerme a decir, bueno, tendría que haber existido solo la Super Nintendo y nunca... No, son dos consolas que pelearon en una época, que lucharon por un podio en el cual fueron primero y segundo, y que después la pelea la terminaron ganando otros, desde otro lado completamente diferente. Pero hoy, a los que somos jugadores, como te decía antes, los que somos jugadores de esa época, vos hoy y me lo han preguntado en alguna entrevista, si vos tenés que coleccionar consolas de escritorio, ¿coleccionarías solo consolas de Nintendo? No, de ninguna manera. Yo quiero tenerlas todas, o sea, todas las de Nintendo y todas las de Sega. O sea, es así de sencillo. De todas las viejas, las quiero tener todas, porque cada una entrega una experiencia diferente y con cada consola vivimos una experiencia diferente. Totalmente. Y me quedé colgado con lo que decías de tu compañero que llevaba el Game Boy a la escuela. Un arriesgado igual, ¿no? Un arriesgado, un poco inconsciente también. O sea, yo la tenía y jamás la llevé a la escuela. No porque que me la saquen o qué sé yo, pero se caía, se golpeaba, se rajaba. A mí me reventaban el traste a patadas. O sea, ni en pedo la sacaba de mi casa. Por más que fuese portátil, creo que la llevaba de mi casa a lo del novio de mi vieja, de lo del novio de mi vieja a mi casa, volvía dentro de una mochila, y ni hablar de jugar en la calle o jugar en un bondi o jugar en ningún otro lado. Pero creo que es lo que pasa hoy con la... A ver, este pibe era un pibe bastante particular, era una clase media como muy acomodada, se la había comprado en España y la había traído de España para acá, entonces como que era el farolero del colegio, entonces cada vez que tenía algo nuevo lo tenía que llevar. Había que mostrarlo, claro. Había que mostrar que tenía, y bueno, y tenía aparte... No tenía el Tetris, el Pac-Man y el Mario. Tenía 23 cartuchos. Entonces venía en un bolsillo con la Game Boy y en el otro bolsillo con 10 cartuchos. Era una locura. O sea, era una locura total. Pero me parece que eso en esa época pasaba como hoy pasa con la Switch Lite. Yo le tengo muchas ganas a la Switch Lite. No me compraría la Switch de escritorio, digamos. Pero sí me compraría la Switch Lite. Pero ni en pedo la saco a la calle. O sea, olvídate. Se convertiría en Switch Lite de escritorio, porque no la sacaría ni a la esquina. O sea, porque sos hombre muerto. Sos pollo. Olvídate. De hecho, me pasa, la otra vez hace poco tiempo me tuve que ir a hacer unos análisis y eso, y a mí me da mucho. Mi mujer a veces me dice que soy medio ridículo con eso, pero capaz que tiene razón. Pero me llevé una Game Boy Classic del 90, versión transparente, y me llevé un par de cartuchos para el tiempo que tuviera que esperar hasta hacerme el análisis. Y estaba con Game Boy Classic,
consumidor monstruoso de pilas, y me llevé el Adventure Island versión japonesa y el Castlevania Adventure. Me llevé esos 2 cartuchos. Y me puse a jugar con Game Boy Classic. Después me fui a tomar un café y me puse a jugar con... Fue muy loco porque en el café, cuando estaba tomando un café, la chica que me atendió, la moza que me atendió, me preguntó, una piba de unos 20 y algo de años, me preguntó qué era lo que tenía en la mano. Me sentí un viejo de mierda, la verdad, les voy a ser completamente honesto, me sentí un viejo de mierda. Y le expliqué en los términos más sencillos que pude, le digo, es una consola portátil de la década del 90. Y me dijo, ¿y todavía funciona? Sí, le digo, todavía funciona, no se va a morir nunca más. Le digo, son tractores. Le digo, no, Totalmente. no se mueren más estas. Lo que sí es consumen un montón. O sea, me dice, pero igual, si la enchufás, funca. No se enchufa. No es así. Bueno, algo que demuestra que es así, que no se mueren nunca, es que, por ejemplo, en la tienda de Nintendo de Nueva York hay como un mini museo y hay una Game Boy original que fue usada por uno de los soldados de la guerra de Vietnam, que está toda la carcasa destruida, pero está conectada y sigue funcionando como si fuese el primer día. O sea, una Game Boy de las originales, de las primeras de todas. Estuve ahí, estuve en Nintendo de Times Square, estuve con mi hijo y mi mujer hace 2 años ahí, vi esa consola, la tuve adelante, la miré, y para mí entrar a Nintendo de Times Square fue como darle un cheque en blanco a un nene en una juguetería. O sea, fue una cosa, o sea, ni mi hijo entendía lo que me pasaba, porque yo estaba, o sea, viste cuando el shock es tan grande que no reaccionás. Y mi hijo me decía, papá, ¿qué te pasa? Yo le trataba de explicar, porque aparte no solamente son las consolas, los juegos, sino los muñecos, había un Link tamaño real. Y yo le decía a mi hijo, vení, sacate una foto con Link. Y mi hijo me mira diciendo, ¿quién es Link? Le digo, el The Legend of Zelda, Link. Para él, Link no es nadie. O sea, gracias que conoce a Donkey Kong, porque había un muñeco gigante y le digo, Donkey Kong. ¿Es el de los barriles? Sí, ese. Entonces hay como... O sea, para uno hay un montón de cosas que tienen mucho peso, pero porque uno las vivió. O sea, porque yo con 40 años viví todo el proceso y para mí tiene mucho valor eso. Mi hijo que tiene 13, por ejemplo, lo vive de una manera completamente diferente. Y esto es algo que también he contado en alguna entrevista o que me lo han preguntado en alguna entrevista. Me acuerdo que cuando compré hace unos años atrás un Game & Watch, el Donkey Kong 2, de hecho, para mí fue un flash, porque yo nunca había tenido de chico un Game & Watch, que eran tan caros proporcionalmente a lo que después fue el Game Boy cuando salió el Game Boy. Claro, y yo cuando me lo trajeron dije, me voló la cabeza. Yo sabía cómo era, había jugado. Game & Watch era más fácil porque había más pibes en el colegio tenían un Game & Watch, un Game Boy. O sea, vos veías circular más. Y habías tenido la posibilidad de jugar con alguno. Y me acuerdo cuando me lo trajo una piba que había sido la primera dueña, tenía casi mi edad. Lo compré en muy buen precio, estaba en muy buen estado. Me lo puse a jugar, le dije a mi hijo era mucho más chico que ahora, tendría 6, 7 años. Y le dije, me dice, ¿qué es eso, pa? Le digo, estos son los jueguitos que yo jugaba cuando era un poquito más grande que vos. Me dice, ¿me dejás jugar? Sí, le digo, tomá, jugá. Yo con una emoción, era como si estuvieran 2 nenes de 7 años juntos. Lo jugó, primero lo que trató de hacer fue tocarlo, le dije, no, pará, no es pantalla táctil, le digo esto. Digo, olvídate, esto no es un iPad, así que no toques ninguna de las 2 pantallas, pues son LCD, le metes el dedo así, me la rompes y se termina acá el sueño de papá. Lo empezó a jugar, pasó el primer nivel, se puso medio nervioso cuando veía que no podía pasarlo, le dije, mira, esto tiene una dinámica de juego, o sea, es muy sencillo, cuando vos aprendés a cómo se mueve, lo pasás. Le enganchó la vuelta al toque, pasó del nivel A al nivel B. Cuando pasa al nivel B me dice, es el mismo juego, papá.
No, le digo, va más rápido, le digo, hijo. No, no, sí, pero es el mismo juego. Dice, es exactamente todo lo mismo, más rápido. Sí, le digo, claro, pero pasaste al siguiente nivel y no cambia nunca más nada. No. ¿Y cómo te divertías con esto? Es un embole. Y me lo devolvió. y ahí se terminó. Para él eso fue todo. O sea, nunca conectó con eso. Porque, claro, obviamente él nació y a los 3 años tenía un iPod Touch en la mano. Entonces, ¿cómo haces entender a esta generación, a las generaciones nuevas, lo que representa para nosotros una Genesis, una Super Nintendo, un Game Boy, tener un muñeco de Motu Vintage, un muñeco de G.I. Joe, recuperar unos muñecos de Kenner de Star Wars? No lo entienden, es muy difícil. Yo tengo una hija de 4 años, que es la hijada de Diego también. Y si hay algo de lo que... Hay muchas cosas, ¿no? De lo cual estoy orgulloso de ella. Pero creo que lo mayor es que sea tan o más fanática que yo de Volver al Futuro. Claro. Ella me pide, por favor, ver las películas de Volver al Futuro, y ahora descubrió que en Spotify hay una lista de todos los soundtracks de Volver al Futuro. Entonces cuando vamos en el auto me pide escuchar las canciones de Volver al Futuro. Ya está, o sea, yo ya gané. Yo ya gané. Con eso a mí ya... El resto viene todo de arriba. Y también, bueno, me pide jugar con la DS, con la DSi, con la Nintendo DSi que tenemos. También me pide jugar. Aunque después no entiendo un carajo, ¿no? De qué es lo que hay que hacer, de cómo se juega, de dónde tiene que apretar con el palito y todo eso. Pero se interesa, digamos, ¿no? Viene y me pide. Todavía no la enganché del todo, pero porque yo no la uso tanto, la Game Boy Color. Esa todavía no se enganchó. Pero nada, cuando los pibes tan chicos, como decís vos, se enganchan con estas cosas que a nosotros nos gustaban de chicos, es como que hay una conexión mucho mayor y no sé, como que ahí entendés o terminás de entender o se cierra el círculo de lo que vos querías lograr para vos y bueno, lo transmitís a tus hijos. Igual me parece que yo disfrutarlo esto porque es increíble, porque es una vivencia increíble, y lo que pienso y lo que he hablado incluso con otros amigos que son coleccionistas o que vienen del mismo palo, que no todos tienen hijos, no todos los hijos conectan de la misma manera con lo que vivimos nosotros. Porque a veces es difícil extrapolar, era lo que te decía antes, es difícil extrapolar la vivencia. Porque yo le puedo explicar a mi hijo, y mi hijo ahora yo estoy en el galpón y desde acá veo el comedor de casa y está jugando al Fortnite con los amigos. No hay juego que yo odie más sobre la faz de la tierra que el Fortnite. Pero bueno, a él le gusta, y a ver, me trató, él trató, y yo siempre reconozco en que me incluyó en sus juegos, me trató de enseñar. De hecho, por ejemplo, me enseñó a jugar Clash Royale. Hoy tenemos un clan juntos y el clan lo lidero yo y él con su mejor amigo son co-líderes, y somos un clan donde están todos los compañeros del colegio y los amigos de él están en el clan que creé yo, y jugamos todos Clash Royale, pero porque me enseñó a jugar él. Y me copa eso, que podamos compartir un juego y que de golpe él entienda, porque cuando él me explica y me dice, no, pero vos lo tenés que hacer así, y tenés que jugar también, le digo, Tommy, yo le digo, soy gamer mucho antes de que vos nacieras, le digo, pero mucho antes de que vos nacieras, yo ya era gamer. Pero la vivencia para ellos es diferente. De hecho, la dinámica, que era lo que hablaba la otra vez con un amigo mío, la dinámica, el patrón de pensamiento que ellos tienen sobre la forma de jugar es muy distinta. Hace poquito tiempo vino el mejor amigo de mi hijo, que es como si fuera un hijo más para mí, acá a casa. Yo estaba acá en el galpón y me encontraron jugando a la Super Nintendo. Y le digo, ¿quieren jugar, chicos? Bueno, dale. Le digo, ¿qué quieren que les ponga? Porque tengo un montón de juegos, gracias a Dios, un montón de juegos de Super Nintendo. Y uno que podemos jugar a dos, le digo, bueno, les pongo el Super Mario Kart para que jueguen de a dos. Es un juego de carrera, es muy básico.
Y fue tan frustrante para los dos no poder no encontrarle la dinámica del juego, porque desde un punto de vista, para nosotros, yo me pongo a jugar Super Mario Kart y es un juegazo, para mí es un juegazo, pero para ellos es cuadrado, es tosco, no es dinámico, no es nada de lo que ellos están acostumbrados. Ellos están acostumbrados a mundos abiertos y a gráficos espectaculares y a cosas increíbles, y esto es todo enlatado, chico. Llegó un momento que me dijeron, no, ya está, acá no tenemos más ganas de jugar. Y se fueron. Y yo seguí jugando feliz al Super Mario Kart. O sea, pero porque a veces el choque generacional lo que hace es que las vivencias no sean transferibles. Entonces, nosotros fuimos felices con la Mega Drive, con la Super Nintendo, con la Game Boy, porque me parece que marcó mucho nuestra vida y marcó mucho nuestra niñez o nuestra preadolescencia o nuestra juventud. Yo no sé si ellos van a tener el día de mañana, puedan hablar con sus hijos, van a decir, no, ¿sabes? Yo cuando jugaba a la Play 4, el Fortnite, o jugaba a la Play... No me parece, yo que lo analizo como jugador, no me parece que haya que genere el mismo impacto en esta generación que lo que generó en nosotros. Porque nosotros crecimos viendo cómo evolucionaba todo. Y ellos llegaron con todo ya hecho. Entonces me parece que es distinto. Sí, yo me ponía a pensar, mismo con lo que decías vos y de tu hijo y de los juegos y de cómo se frustraba con el tema de los controles, por ejemplo, cómo hasta mismo desde un punto de vista psicológico es distinto. O sea, hoy en día el juego te da la mano, te acompaña, te ayuda. Antes eran 2 pantallas y como hicieron solo 2 pantallas eran imposibles. Los continue, los game over, era nefasto el poner un password de 30 caracteres para poder entrar a la pantalla. Y no solo eso, sino conseguir la información de cómo son los trucos, cómo son los passwords. Todo eso se perdió. Y por ahí era comprarte un cartucho que te dure un mes, porque hasta dentro de un mes o 2 no te podías comprar otro de lo que salía. Era hacerlo rendir. Y aparte otra cosa, que un dato que vos dijiste, Diego, que es fundamental. O sea, si vos no sabías cómo pasar el nivel y no tenías un compañero que lo había pasado, morías ahí. O sea, si no tenías la guita para comprarte una Action Games, una Club Nintendo, una Hobby Consola, que además hablaran del juego que vos estabas jugando, no había YouTube para decir, a ver, truco para pasar el malo del nivel 2, para matar el boss del nivel... No existía. Entonces era eso como detalle mínimo. Después, al no haber reviews de nada, si no te podías comprar una revista que aparte, como te digo, que aparte coincidiera con el juego. Para que coincidiera con el juego, la revista que vos tenías tenía que tener guita para comprarte el último juego. Porque en las revistas hablaban del último juego que había salido y vos nunca tenías el último. Uno no podía tener el último juego que había salido. Y normalmente las revistas que hacían reviews, que se dedicaban a esto, hablaban de las grandes consolas. Hablaban del Super Nintendo, de Genesis, de la Mega Drive. Iban para adelante. De Family no hacían una puta reseña. O sea, la realidad es esa. O sea, y vos te comías, que nos ha pasado a todos, ir a comprar un juego de Family, ver la etiqueta del juego. Yo no me lo voy a olvidar más y siempre cuento lo mismo, pero no me lo voy a olvidar más. Década del 90, fanático de Caballeros del Zodíaco. Le rompí las pelotas a mi viejo de una manera increíble y me compró el cartucho de Caballeros del Zodíaco para Family. Una etiqueta hermosa, con Seiya, con la armadura dorada tirando, con la armadura de Sagitario tirando una flecha, una cosa espectacular. Yo dije, bueno, pongo a explotar la máquina porque voy a vivir un capítulo de los Caballeros del Zodíaco con este cartucho. Nada más lejos que eso, nada más frustrante, porque no se parecía en nada a un capítulo. Yo venía mirando la serie, termino de mirar la serie, pongo el cartucho, flasheando que voy a ver lo mismo, y nada que ver. Entonces, te clavabas no solamente que tenías que jugar un mes, o 2, o 3, o lo que hubiera salido el cartucho, sino que aparte te comías el garrón de que el juego no se parecía en nada a lo que vos te habías imaginado, y después, como mucho juego era pirata, venían en idioma original, que venían de Taiwán o de Corea, y yo la verdad que coreano no aprendí nunca, y
taiwanés tampoco y japonés tampoco. Y eso pasaba con el Supercampeones. Me acuerdo que los compañeros de colegio anotando los anagramas para poner la password para pasarlo al siguiente nivel. Una locura, una locura. Hoy los pibes ponen en YouTube, se ven, ponen a ver a Robles o a no sé quién o al Gref y les tiran los trucos de cuanta cosa sea, ¿viste? Yo recuerdo con lo que decís vos, recuerdo que Diego y yo fuimos a la misma escuela, ¿no? Y teníamos como 2 lugares donde podías hacer el testeo de los juegos. Había un salón de fiestas que se llamaba El Tesoro de Perlas, ¿te acordás, Diego? Que tenía... Sí, hermoso lugar. Era en un garage. Era una casa y en el garage de la casa, en la parte de abajo, habían armado un garage muy grande, tipo un pelotero chiquitito, y en un rincón había 3 teles de tubo, en un pasillito con 3 teles de tubo, y creo que tenían 2 Family y una Sega, ¿no? Y ese era como un centro de testeo donde vos podías probar algunos jueguitos para ver si te gustaban o no. La Sega estaba explotada todo el tiempo. Estaba explotada. Y el cartucho de Sonic, creo que no debe quedar ni la plaqueta de ese cartucho, porque gastaba a full. Y otro lugar que yo me acuerdo, que había una juguetería cerca de mi casa donde vendían algunos, era una juguetería muy chiquitita, pero vendían algunos contados cartuchos de Family, y el chabón tenía una Family enchufada ahí y podías jugar los juegos, probarlos. 2 minutos, ¿no? Te dejaba probar al principio para ver si por lo menos te gustaba lo que veías, ¿no? Pero sí, el garronazo de lo hemos pasado todos, creo. Lo hemos pasado todos. Aparte, cosas que hoy no sucede. O sea, hoy no sucede. Hoy las empresas lanzan los juegos y hacen reviews previos al lanzamiento y tenés 43 youtubers probando antes de que se venda y tenés gente famosa testeando juegos antes de que salgan a la venta, o tenés gameplays colgados de las empresas que van a lanzar el juego para que vos veas cómo es. Tenés la cinemática de los juegos, la presentación en cinemática que es alucinante, entonces vos ya ves lo que vas a jugar y después decidís si te copa el juego porque es un juego de mundo abierto, si es un shooter, si es... Y ya no hay tanto misterio, no hay misterio. Antes era, tengo 35 pesos, me quiero comprar un juego de Family, voy a Galería Río de la Plata en Belgrano, ¿qué tenés? Y te ponían una caja delante y vos elegías por etiqueta y andás a ver qué por salía. El color del cartucho. Por el color del cartucho. Claro, tal cual. Después yo tengo un par de cartuchos de Family que son 150 en uno, 499 en uno, y en realidad eran 7 juegos, y después tenías los niveles de 40 niveles de cada juego, o bizarreadas completamente locas, que era el mismo juego con otro nombre, con un personaje de otro juego, las cosas. O sea, que la piratería ha hecho cosas maravillosas, o sea, porque de tan feos terminaban siendo lindos. Pero hoy no pasa, estas generaciones no se cruzan con toda esa aventura que implicaba que vos tuvieras que tomarte un bondi, ir hasta un lugar, gastar una moneda. O sea, hoy los juegos también son caros, pero en ese momento te gastabas una moneda y le habías inflado la cabeza a tu viejo para que te comprara el cartucho de Mortal Kombat de Family y después no alcanzaba tus expectativas, fumátelo y llegalo al final, porque y ni siquiera lo digas. Y ni siquiera digas que no te gusta. No. Te daba vuelta la cabeza. No. Y el juego que te compré, ¿qué tal? Hermoso, pa. Hermoso. No, una locura. Totalmente. Dale, Di. Sí, yo lo que voy a decir es, entiendo la cuestión de accesibilidad de los juegos de ahora, de darte la opción, obviamente, de ponerlo en el idioma que vos quieras. Pero, a ver, sin ir al extremo del Tsubasa que estaba con los kanji directamente, para mí, toda la época Sega Genesis, PlayStation 1, ¿no? Digo, que los juegos venían generalmente en inglés, a mí personalmente me ayudó un montón a adquirir vocabulario en inglés, o sea que lo destaco. Me acuerdo una vez una profesora de inglés que me dijo, no, porque los videojuegos no enseñan nada, son una pérdida de tiempo, qué sé yo. Y le digo, no, para mí no, algo sacás de ahí.
O sea, aunque sea la habilidad motora de los dedos, ¿no? Y me dice, bueno, el Winning Eleven, ¿qué te enseña? Y yo ahí me quedé callado, ¿no? Porque dije, me mató. Pero después de grande pensé y digo, todas las banderas de los países a la hora de elegir la selección que te mostraba en el mapa dónde estaba. A mí me ayudó un montón. Y después las posiciones de los jugadores, tipo striker, goalkeeper, todas esas palabras, es como que inconscientemente uno las va incorporando y creo que, no sé, me parece una buena herramienta al que quiera aprender otro idioma, que ponga el juego en otro idioma, ayuda un montón. Pero por supuesto, a ver, en esa te recontrabanco, digo, porque me parece que vos tengas la posibilidad de incorporar, aparte un idioma tan universal como el inglés, que yo me acuerdo de haber jugado un juego que fui fanático en PlayStation 1, el Resident Evil. Y un compañero mío de la facultad, yo ya estaba en la facultad, un compañero mío de la facultad lo tenía y nos pasamos noches jugando al Resident Evil y lo tenía en inglés. O sea, había una versión que era en español gallego y él lo tenía en americano, o sea, inglés americano, y no tenía posibilidad de cambiarle el idioma. Y la verdad que estuvo bueno porque es tal cual como vos decís. Empezás a aprender y empezás a buscarle la vuelta y capaz que enganchabas un par de cosas y entendías porque habías enganchado un par de cosas y después empezás. Eso sí, ahora que te tiren un juego, no aprendí una jota de coreano, ni de japonés, ni de taiwanés, te digo. Hoy me pones un anagrama de Capitán Tsubasa y sigo sin entender nada, ¿eh? Pero lo otro sí, te lo banco, me parece que eso sí está buenísimo y que nosotros también crecimos con juegos de los cuales aprendimos un montón de cosas, en un montón de aspectos, que no fueron solamente, que quizás fueron mucho más que lúdicos, que nos enseñaron en un montón de otros aspectos. No sé si hoy pasa tanto, no sé si hoy están así. Bueno, a ver, estamos llegando casi a la hora de entrevista, de charla, y una de las preguntas que te quiero hacer a raíz de esto es, ¿cuáles son, no sé, los 3, 5 juegos que más te marcaron? Bueno, a ver... Pregunta fácil, ¿no? Te tiré una... Sí, 5, solo 5, aparte me restringiste solo 5. Podés decir más también, podés decir más. No, pero te voy a contestar por orden más o menos el primero no me acuerdo del título, fue un juego de Atari 2600. Yo estuve, por el tema de mi leucemia, estuve casi aislado un año en mi casa. Y entonces estuve guardado en mi cuarto, durmiendo solo. Mi hermano tenía que dormir con mis viejos y yo estaba solo en mi cuarto. Y alguien, no sé quién, le prestó a la familia, para que yo no estuviera tan embolado, una videocasetera y un Atari 2600. Y el Atari tenía un cartucho que tenía 2 juegos. Uno era de un avioncito, como si te dijera el 1942, pero de Atari 2600, mucho más rudimentario. Sí, es una cosa muy básica. Ese juego me lo acuerdo y me acuerdo haber pasado horas jugando ese juego, aparte con el sonido. Me acuerdo del sonido del Atari, bien tosco, los gráficos bien monocromos, o sea, una cosa bien tosca. Y después ya me acuerdo de el primer juego que jugué en Family, el Super Mario de Family, que fue un juego que lo jugamos, pero no el Super Mario Bros., sino el Super Mario que ibas como saltando y matando tortuguitas y que ibas trepando bueno, ese fue el primer juego que jugamos con mi hermano, un cartucho con 4 juegos, el que tenía el Battle City, el Tetris y el Pac-Man. Ese fue el primer cartucho que tuvimos con mi hermano. Otro juego que me gustó mucho de pibe, que le dediqué muchas horas, fue va a parecer una boludez, pero para Family Game la verdad que era un juegazo por la definición gráfica que tenía, era Félix el Gato, un juego que tenía una calidad gráfica espectacular. Perdón, ¿no? Menciona aparte para las transformaciones del bolso de Félix. No. Yo quiero destacar la calidad del juego de Félix el Gato, que creo que no está tan valorado como debería serlo. Porque es un juegazo. Un juegazo mal. Aprende mundo gaturro. No, olvidate, sacala del ángulo, Nick.
sacar al No, ángulo. sí, O sea, sí, no, ¿quién te conoce? yo me acuerdo que cuando recibí el cartucho ese, la carátula, a diferencia de muchos otros juegos, no decía nada. O sea, era la cara de Félix y decía Félix. Y creo que lo primero que le pregunté a mi viejo es: ¿quién carajo es Félix? Pues yo, Tom y Jerry los tenía claro quién era, Don Gato y su pandilla también, pero Félix no lo tenía tan claro. No, me dice, es un dibujito cuando yo era pibe, me dice, me acordé, me dice, aparte, te va a gustar. Y cuando di Star dije, wow, ¿qué pasó acá? O sea, transformaron la consola. Yo dije, me transformaron la consola en otra cosa. Porque los sprites, todo era otra historia. Y otro juego que fue muy rupturista para Family, que también me lo acuerdo porque a ese también le dediqué horas, fue el Batman de Return of the Joker. La versión para Family fue una cosa bestial. Un juego más oscuro, o sea, más de aventura, plataforma gráfica. Y ese juego también me voló la cabeza porque fue de golpe sentir que estaba jugando otra consola, que no era un Family, que era otra cosa. Y que la verdad que tanto el Félix como el Batman no le envidiaban nada a los 16 bits, te digo, en ese momento. Después, bueno, ya el primer juego que jugué en 16 bits y que no me voy a olvidar más, que lo jugué en la casa de un compañero del secundario, fue el Contra. Y el Contra me voló en Super NES, Contra me voló la cabeza. Fue un juego que fue el primer contacto que tuve con una Super NES, versión americana, y fue agarrar el joystick y ponerme a jugar y ver el efecto tridimensional de las nubes corriendo en sentidos contraopuestos y decir, wow, que quedarme flasheado con ese juego. Esos juegos te puedo decir que como que son momentos que los tengo muy claros en mi vida. Sí, a ver, yo creo que esos son juegos que se los das hoy a cualquiera y resisten el tiempo. O sea, más allá de por ahí ser frustrantes en el sentido de que por ahí en el Contra es un toque y te mataron y ya tenés que volver a arrancar, pero más allá de eso en jugabilidad son excelentes. Sí, absolutamente. Voy con una de las últimas, si no es la última, por lo menos de esta entrevista, ¿no? De esta parte o de este día, porque podría quedarme charlando horas de un montón de cosas. Nombraste antes la Switch Lite, nombraste que aborreces el Fortnite que juega tu hijo, pero si tuvieses que elegir hoy en día una de las consolas actuales, si es que tenés, o si jugás, ¿qué te gustaría? ¿Hacia dónde te gustaría apuntar? No, yo juego, de hecho, le regalé a mi hijo hace 2 años atrás una Play 4 Pro y el modelo que elegí fue basado en un gusto personal. Yo tuve PlayStation de la 1 a la 4 hasta que nació mi hijo, fui comprador de PlayStation y ahí tuve PlayStation desde la 1 hasta la 3 yo, que las compré para mí. Y ya después Tommy empezó a jugar con la 3L y después compré la 4 Pro, pero la edición God of War porque soy fanático del God of War. Me gustan mucho los juegos de mundo abierto, el God of War es uno de ellos. Un juego que me regalé para mi cumpleaños 40 el año pasado en plena pandemia fue The Witcher 3, el Wild Hunt, que es un juego que me gusta muchísimo. Ese tipo de juegos y esa temática de juego medio mística, medio fantástica, me gusta mucho. Y ahora hace poco en Days of Play me compré el Resident Evil 7 porque el Village estaba un poquito más salado, pero soy un fanático de la saga Resident Evil que fui siguiendo a lo largo de la evolución de PlayStation, fui comprando los Resident Evil. Muchos de ellos los di vuelta, me pasó lo mismo con el God of War. Y de hecho lo he tenido en versiones para consolas portátiles. Tengo una PlayStation Vita y tengo el God of War Collection, lo tengo ahí en la Vita también. Me gustan los juegos de mundo abierto. De hecho, mi hijo ahora está increpándome para saltar al mundo PC. Y porque quiere jugar en la PC, porque lo que todos los jugadores
pros juegan en PC y todas esas cosas, ¿viste? Que tienen los pibes que te tiran los datos que como si fueran... ¿Dónde lo viste? Lo vi en TikTok y porque lo dice TikTok es una verdad hecha. O sea, no es indiscutible. Si lo dice TikTok es así. Entonces quiere pasarse ese mundo. Yo probablemente me quede con la Play y la tenga. De hecho, en el galpón ahora lo que quiero incorporar es un televisor, un LCD viejo. No quiero que sea un Smart ni nada, un LCD para poder conectar las consolas que tienen conexión por cable HDMI. Y tendría seguro una Play 3, las Play las tendría. Las viejas, hasta la 4 te diría que las tendría todas. Si pudiera, las tendría todas. Pero soy de jugar juegos ahora, no tengo tanto tiempo. Y te digo, como asignatura muy pendiente tengo la Switch. La Switch es una máquina que me encantaría tener. Y estuve a esto de comprarla y no la compré porque elegí comprar una consola, irme para atrás y comprar una consola, una edición limitada de Nintendo 2DS XL. Y estaban al mismo precio. Y elegí una edición limitada de una consola más vieja. Yo la pensé en algún momento, la de la Switch, pero me limitó mucho el tema del precio de los juegos. No, es como muy, muy salado. De hecho, salí del mundo PlayStation y me pasé al mundo Xbox. También tuve PlayStation todas, desde la 1 hasta la 4 las tuve todas. Y la última, la 4, justamente la vendí para poder comprar una en la Xbox. Y también cuando vos hablabas del tema de los juegos y de que no los podíamos probar, que cuando comprabas uno te clavabas con ese, la posibilidad de, por ejemplo, que te da Xbox de tenés el Game Pass, bajate todo lo que quieras. Dale para yo hago adelante. eso, me bajo. Después cuando tengo tiempo lo pruebo. Y de pruebo, este no me gustó, listo, lo borro. Este no me gustó, lo borro. Y así, un montón. Que, bueno, lo que decías vos, ¿no? En este momento tenemos esa posibilidad. Antes te clavabas con el cartuchito y, bueno, suerte con esa y terminalo y que te guste. Sí, tal cual. Bueno, David, mil millones de gracias por esta conversación, por esta charla, por esta entrevista. La verdad que yo la pasé joya hablando de todo esto y nos quedan un montón de otros temas y de otras aristas para ir conversando, que seguramente ojalá podamos hacerlo más adelante en otra entrevista. Así que mil gracias. Cuando quieran, en el momento que quieran, me dicen. Espero no haber quemado la hora que tuvimos mucho, pero puedo seguir charlando. Cuando me meto en este mundillo a hablar, puedo estar horas hablando, por aparte lo disfruto porque me sale, porque tengo un montón de cosas para contar, de anécdotas, de coleccionismo, de cosas que me han ido pasando, que el coleccionismo me ha llevado a recorrer un mundo muy, muy interesante. Así que cuando quieran, obvio, estoy recontra dispuesto, me llaman. Estamos a tan solo un mensaje de distancia, no más que eso. Totalmente. Mil gracias, gringo. Diego. No, lo mismo. Infinitas gracias a él, primero por darnos su tiempo y también por el horario en el cual lo estamos grabando, que lo pudimos coordinar. Y sabemos que nosotros como equipo de Ahora Todos Tienen Podcast no graba quizás en los horarios más amigables, así que muchas gracias por eso. Y una cosa que no quiero dejar pasar es, por favor, compartir tus redes sociales, cómo te pueden contactar, todo ese tipo de data. Dale, me pueden encontrar en Instagram en @el_galpón_gamer. Ahí suelo hacer los sábados a las 17 horas. Últimamente venía haciéndolo todos los sábados. Este sábado me tomo como una especie de break, pero todos los sábados vine clavando 17 horas una entrevista. Han desfilado personajes, la verdad, muy, muy lindos. Ha estado Fercho Escola, Jonas de Fungonauta, Nico de las Retroaventuras, los chicos de Bastín Colecciones, Fede Bimayer, Santiago Dorrego, me estoy quedando, bueno, estuvo Agus, Huerta,
ha pasado gente. Ahora, la semana pasada estuvo el chino que hace unas cosas alucinantes. La verdad que he tenido la posibilidad de tener gente muy, muy, muy copada, coleccionistas, emprendedores, coleccionistas todos y emprendedores muchos. Y la verdad que, como decía al principio, está buenísimo conocer a la gente atrás de esto. Y el coleccionismo, si hay algo que tiene el Galpón Gamer, es mostrar el hilo conductor, no importa de dónde venimos, ni hacia dónde vamos, ni cuáles son nuestros orígenes, ni nuestras bases. Podemos venir de familias mejor posicionadas o no, o tener realidades económicas diferentes, pero el coleccionismo es un hilo conductor que hace que tengamos siempre algo de qué hablar y algo que nos apasione. Les tiro una chiquita, si me dejan, si da como para hacerlo. Yo me acuerdo que cuando lo conocí a Ferchu Escola, cuando hizo la presentación de su libro Marquesinas, nos juntamos en el Parque Rivadavia. Todavía estábamos, la cuarentena estaba más laxa y ya estábamos todos más un poquito saliendo. Y nos juntamos ahí se hizo un grupito de 10 personas, 6, 7 personas éramos más o menos ese sábado a la tarde. Y éramos toda gente, fue muy loco porque había un señor de 60 y largos años, yo que tengo 41, en ese momento 40, era un poco más joven que ahora, y gente todas de distintas edades, de distintas zonas, de distintas etnias, por decirlo de alguna manera, pero todos hablábamos el mismo idioma, que es el idioma del coleccionismo, el idioma de la pasión que nos genera coleccionar, el idioma de la nostalgia, el idioma de lo lindo que vivimos a través de las cosas. Que, como siempre digo, las cosas son solo cosas, pero tienen la capacidad de hacernos viajar en el tiempo. No hace falta un DeLorean para viajar en el tiempo. Podés hacerlo con un viaje, podés pegar un viaje en el tiempo con un álbum de figuritas, con un muñeco de He-Man, con un muñeco de G.I. Joe, con un barco pirata de Playmobil o con un cartucho de Super Nintendo de la década del 90. Ni siquiera teniendo una Super Nintendo, solamente con el cartucho en la mano. Cada cosa evoca un recuerdo y cada recuerdo te permite viajar al pasado sin la necesidad de tener una máquina del tiempo. No puedo agregar más nada, o sea, ya está. Cerrar la transmisión ahí y nos estamos viendo la próxima. Lo único que quedaría es despedirnos. De mi parte, les agradezco muchísimo a todos los que llegaron hasta esta parte del episodio. Gracias por escucharnos, por compartirnos, y le dejo el pie a Diego, que seguramente va a estar compartiendo nuestras redes. Bueno, lo mismo que Edu, es muy difícil acotar mucho. Creo que cualquier cosa que se diga además sería ensuciar el lindo mensaje que dejó David. Así que muchas gracias a él, muchas gracias a todos por escuchar. Síganos en Instagram, @todos.tienen.podcast. Nos pueden escuchar, como saben, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube en Ahora Todos Tienen Podcast. Nos estamos escuchando, si Dios quiere, la semana que viene. Chau, chau. Chau.